Hola, soy Ismael Rey y en este video realizaré un electroimán casero. Los materiales para este experimento serán un tornillo grande, un largo trozo de alambre de cobre, una batería de 9 voltios y varios elementos metálicos como una aguja, un clip, una pila de grapas, un tornillo pequeño, una llave Allen y una alcayata. A continuación se ve el armado del electroimán, simplemente enrollando el alambre de cobre alrededor del tornillo, dándole un total de 16 vueltas. En un primer momento se probó la capacidad magnética del electroimán antes de ser conectado a la fuente, y el resultado fue que no se logró atraer ninguno de los elementos metálicos. Esto se debe a que, al no haber hecho la conexión todavía, el aparato armado aún no es un electroimán y simplemente es un tornillo con un alambre de cobre enrollado en él. Pero una vez que se conectaron los dos extremos del alambre a cada una de las entradas de la batería, el aparato empezó a funcionar como un electroimán. A continuación se puede ver cómo algunos elementos fueron atraídos y consecuentemente elevados, pero otros no. En el caso del clip, este siguió pegado al electroimán incluso después de que se retirara la fuente, es decir, cuando solo permanecía el tornillo con el alambre de cobre enrollado en él. Para poder explicar el fenómeno sucedido a lo largo de este experimento, hay que desarrollar tres conceptos principales distintos. El primero de estos es la inducción electromagnética. Este es un área del tema físico del magnetismo cuyo padre es Hans Christian Ørsted, quien descubrió que una corriente eléctrica que pasa por un alambre genera un campo eléctrico alrededor de este alambre. En otras palabras, básicamente la inducción electromagnética es la forma en la que se relacionan la electricidad y el magnetismo. Tanto ya sea si es que una variación del campo magnético produce electricidad o si es que el paso de una corriente eléctrica genera un campo magnético. El segundo concepto, y es el principal, el más importante, es el del electroimán. Un electroimán es tan simple como un cuerpo conductor, de material conductor, enrollado por un alambre, en este caso de cobre, cuyos extremos tienen que estar conectados a las dos entradas de una fuente. Entonces, es tan simple como eso, pero lo que sucede y el motivo por el cual un electroimán
adquiere esa capacidad magnética de poder atraer a otros y funcionar exactamente como un imán es el efecto magnético que la corriente eléctrica tiene sobre un conductor, ¿no? Y de eso se trata el concepto de electroimán, y eso es lo que se ha realizado en el experimento que he presentado hoy día en el video. Y el tercer concepto importante es el del imán inducido, que está directamente relacionado a lo sucedido con el clip, que siguió pegado al tornillo, enredado por el alambre de cobre, incluso cuando este fue separado de la fuente. Entonces, un imán permanente es un imán que, a menos que sea sometido a golpes muy fuertes o a menos de que haya pasado un tiempo muy largo, no va a perder sus propiedades magnéticas y las va a mantener. En este caso, el electroimán, mientras estuviera conectado a la fuente, funcionaba como un imán permanente. Y este, como imán permanente, al atraer al resto de objetos metálicos, estaba convirtiéndolos a ellos en imanes inducidos, en objetos que tenían y contaban en ese momento con capacidad magnética y con características de un imán, pero al momento de ser separados o al momento de que el imán permanente deje de funcionar como uno, es decir, desconectando la fuente, estos iban a dejar de ser imanes inducidos y iban a pasar a ser lo que eran antes, simples objetos metálicos. Sin embargo, algo curioso pasó con el clip, y fue que este siguió comportándose como un imán, porque siguió pegado al electroimán, incluso cuando este último fue separado de la fuente. Una primera aplicación de los electroimanes en la vida cotidiana o en el área de la física es a través de un generador eléctrico, que lo que hace es transformar energía mecánica en energía eléctrica por medio del giro de una bobina. ¿Y cómo se relaciona un generador con un electroimán? De manera que es el electroimán el que tranquilamente puede generar el campo magnético que la bobina necesita para girar. Y una segunda aplicación es la de un transformador eléctrico, que lo que hace es elevar o disminuir el voltaje en un circuito a través de un campo magnético que podría estar tranquilamente generado también por un electroimán. Esto va a suceder siempre y cuando se trabaje con una fuente de corriente alterna. Dos errores principales que se cometieron al realizar el experimento fueron, en primer lugar, que el alambre de cobre era lo suficientemente grueso como para que al darle las vueltas se haya acercado mucho a quebrarse y a romperse. De hecho, en un primer intento, al tratar de darle vuelta al alambre, como este no era tan flexible al ser muy grueso, se terminó rompiendo. Luego, tras varios intentos, se pudo completar 16 vueltas que terminaron haciendo que el electroimán cumpla con su función de forma satisfactoria. Sin embargo, hubiera sido mejor contar con un alambre de cobre más delgado. Y un segundo error fue contar con una batería de 9 voltios que, si bien también permitió que el electroimán cumpla con su función, al ser sometida a tanto esfuerzo se calentó en un momento y pudo llegar a ser peligroso o por lo menos incómodo para el usuario. Una primera conclusión sobre este experimento es que con dos elementos que no son imanes, en este caso el tornillo y el alambre de cobre, y una fuente de voltaje, se puede construir un imán. Y en este caso fue un imán, el electroimán, que se comportó mientras estuvo conectado a la fuente como un imán permanente. Y encima, con este electroimán se pudo generar más imanes todavía, porque mientras los elementos magnéticos que lograron atraerse al electroimán, como por ejemplo la aguja, se mantuvieron atraídos, como la aguja o como también el clip, estos también actuaban como un imán. Entonces, no solamente se construyó a partir de elementos que no eran imanes un imán principal y permanente como lo fue el electroimán, sino que con él también se pudieron construir otros imanes secundarios que en este caso fueron inducidos. Y una última conclusión es que, tal como en este caso, el solenoide en longitud era bastante más largo a comparación de su radio. Entonces, su campo magnético, y por lo tanto lo que le iba a dar al electroimán esa capacidad magnética que necesitaba para que el experimento funcione, iba a ser determinado, entre otras cosas, según lo que nos dice la fórmula, de forma directamente proporcional al voltaje y también al número de vueltas, al número de espiras. Entonces, si nosotros hubiéramos trabajado con una fuente de más voltaje, no solo de 9 voltios, y si le hubiéramos dado más de 16 vueltas, en cualquiera de los dos casos, o haciendo los dos, hubiéramos tenido un mejor resultado.